en tu mapa mental, sustituye todo lo que tenga que ver con ego por humildad. Realmente contigo aprendí la importancia de tener un mentor, ¿verdad? Y de acercarte lo más temprano posible en la carrera profesional y personal también. Autoaprendizaje y experimentación, porque no sirve nada más autoaprender. Hay que ir a la calle y hay que ponerlo en práctica. Y yo en lo personal no supe cómo manejar esa situación. Porque no fue una cosa que nos destruyó en una noche, fue una cosa que ocurrió a través de los años. Hoy manejo la presión completamente diferente, ¿no? Entonces, si no estoy en el lugar donde quiero estar, pues eso es un gap entre donde quiero estar y donde estoy. Mi definición de éxito hoy es saber que puedes contribuir a la sociedad a través de tu oferta de valor, disfrutarlo y estar en paz. Dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo. Eso fue justo lo que me pasó cuando tuve la fortuna de conocerlo. Y ahora tengo el honor de entrevistar en el podcast a una persona que admiro y respeto y quien a través de su mentoría me acercó de conceptos que me ayudaron a impulsar un cambio en mi vida profesional. Y a quien ahora puedo llamar amigo. Con ustedes, Miguel Curcó. Hola Miguel, buen día. Hola Rodrigo, buen día. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias por la introducción. No, al contrario, a ti por aceptar la invitación. Bueno Miguel, pues antes de comenzar, me gustaría que la audiencia tuviera más contexto de quién eres. Si pudieras presentarte en unos minutos, ¿quién es Miguel Curcó? Muy bien, siempre es difícil esta parte, pero entiendo el ejercicio. Mira, Miguel Curcó es hoy un adulto mayor, ciudadano consciente. Llegar hasta aquí ha sido un largo viaje. Empezamos desde la decisión de haber estudiado, en ese momento se llamaba sistemas computacionales, hoy le llamamos tecnología. Y de haber empezado a trabajar todavía estudiando a una compañía extraordinaria que se llamó Gamesa, hoy todavía sigue existiendo como marca porque es una marca de PepsiCo, como operador de computadoras. Así empecé. A las computadoras había que ponerles en hexadecimal las instrucciones de carga cuando se prendían, ¿no? Eso es lo que hacía. Yo removía discos, cambiaba un disco, el disco de la nómina por el disco de la contabilidad. No había terminales más que la del operador. Y ese fue mi inicio. Ahí estuve en esta compañía hasta que llegué a la jefatura de planeación y soporte técnico. No tenía nadie a mi cargo, pero ya era una jefatura, y de ahí me fui al grupo financiero Vitro, financiero porque ellos tenían una banca y aseguradoras que eran Banpaís. Y ahí estuve otros 7 años. Dejé la posición como CIO en el banco y me aventuré con un grupo de amigos a fundar una empresa. En esa empresa, este grupo de amigos, pasamos de ser amigos a socios, a hermanos y luego a hermanos divorciados. Y estuvimos 30 años juntos. Okay. Y después de eso decidí, como parte de mi plan de vida, que me dedicaría a la consultoría como una práctica personal, individual. Y es lo que he hecho prácticamente desde el año 2017, con una participación en una empresa denominada TCA, que fue una combinación de consulta, medio empleado, medio no, pero hemos estado haciendo consultoría transformando destinos, tanto destinos organizacionales como personales. Qué interesante, Miguel. No, pues es toda una trayectoria, toda una vida. Bueno, y gracias porque te diste esta introducción. Si quieres, vamos arrancando. Sé que eres un early bird y te gusta pararte temprano y compartes las filosofías de Robin Sharma. ¿De dónde nace este hábito, Miguel? Fíjate que nace de la conciencia de ser una persona muy floja, ¿no? Yo sé que a mí la parte de la pereza la tengo como que muy arraigada, entonces
el ponerme hábitos muy estrictos es como que para mantenerla a raya, ¿no? Sí, sí, ciertamente para poderlo mantener todos estos años ha habido que hacer mucho trabajo de desarrollo mental, ¿no? Pero afortunadamente cada día me cuesta menos Ya. poderlo Bien hacer. dicen que, bien dicen que más que ser club de las 5 de la mañana, hay que ser club de las 9 de la noche, ¿verdad? La importancia es cómo lograr dormirnos temprano para poder ser club de las 5 de la mañana. Esa es una buena referencia. Hay muchas cosas que hacer en la noche previo, Claro, hacer que tu cerebro que trabaja con electricidad, modifique sus ondas cerebrales para que puedas tener un mejor sueño, ¿no? claro, claro. No, perfecto, Miguel. Oye, y sé que tú has desarrollado tu Kigai por algunos años y tú me acercaste el concepto a mí y gracias a eso también pude dedicarle un tiempo a desarrollar mi Kigai personal. Y sé que como parte de esta etapa de tu vida, pues has sido mentor, coach de varias personas y que sé que lo disfrutas y a mí en particular me ayudaste mucho o me has ayudado mucho todavía. ¿Dónde nace también ese gusto por coachar a la gente, Miguel? Sé que es una de tus pasiones. Fíjate que nace cuando la sociedad de 30 años se, se deshace, se destruye y tuve que hacer una reflexión para ver qué es lo que había pasado y la conclusión que obtuve es que fui yo, fui yo quien no tuvo las competencias, los talentos para llevarla más allá. Me conformé con esos 30 años y en esta reflexión dije, bueno, ¿qué no hice bien? Encontré algo muy difícil de explicar, pero seguramente si te lo cuento eh, pudieras familiarizarte con el concepto. Dije, bueno, yo no estoy en el lugar donde yo quisiera estar, o sea, yo hubiera querido que la compañía continuara, ¿no? Entonces, si no estoy en el lugar donde quiero estar, pues eso es un gap entre donde quiero estar y donde estoy. ¿Qué produjo este gap, no? Ujú. Y la primera respuesta es, bueno, después de que el Evo se mete y lo expulsas y se vuelve a meter, pero finalmente cuando logramos mantener a raya, la conclusión fue, pues es el resultado de tus acciones. Nosotros somos el resultado de nuestras acciones. Eh, entonces lo primero que tuve que aprender es a contar las historias en modo protagonista, no en modo víctima, ¿no? Ese fue un aprendizaje muy interesante. Sí, Y una vez que pude determinar que pues, son mis acciones las que me llevaron a esta situación en la que no quiero estar, dije, bueno, estas acciones de qué derivan. Y fui haciendo una relación causa-efecto, ¿no? Bueno, las acciones son el resultado de mis decisiones, ¿no? Y bueno, primero hay que asumirlas como propias. Y luego estas decisiones en qué están basadas, en base a qué las tomaste, la circunstancia, el contexto, el momento. No, resulta que esas decisiones las tomamos en función de un mapa mental que nos hemos construido, que está compuesto de un montón de creencias. Muchas de estas creencias son limitadoras, mm, muchas de estas creencias son empoderadoras, pero lo más limitante es que no estamos conscientes de ellas. mm, Y cuando a mí alguien me dice que es consciente, mira, consciente sería que puedas meter tus manos a la cabeza, las pudieras sacar y las pudieras poner en un papel. mm, Eso sería tener ya un grado de conciencia. Pero resulta que hay todavía más para atrás. Esas creencias que tenemos se han construido por una estructura de valores que tenemos. Y de esa estructura de valores, en cada una de las personas a las que yo tengo la fortuna de apoyar, el 100% de los casos de esa estructura de valores es inconsciente. mm. Es decir, nunca en mi experiencia con estas decenas de personas con las que he colaborado, me han dicho, aquí está mi estructura de valores. Este es el Mm. primero, este es el segundo. Jamás, siempre han sido, pues no, yo sí tengo valores. Bueno, pues dímelos, ¿no? ¿Cuáles son, no? ¿Cuáles Ujú. son? Y hay veces que les he dado hasta 2 semanas para que puedan poner eso en una lista. Y cuando regresan 2 semanas después conmigo, les digo, oye, ¿esos son tus valores o son los que tú quisieras tener? Todavía tenemos Mm. esta confusión, ¿no?
Ah, no, pues ese es el yo que yo quisiera. Ah, no, pues tienes que poner el yo que tienes, ¿no? Claro, claro. Y todavía atrás de esa estructura de valores, si ahí el 100% falló, ahora imagínate más atrás, ¿no? ¿Basado en qué están estos valores? Pues tiene que estar basado en tu sentido de propósito, Claro. ¿no? Y cuando hice este análisis dije, yo no tengo ni sentido de propósito, ni tengo una estructura de valores consciente, y eso me va a implicar recablear mi cerebro para volver a cablear mi mapa mental y mi estructura de creencias. Y eso ha sido los últimos 15 años de mi vida. No es algo que se logra en un día, ¿no? Sí. Y era justo lo que te iba a comentar, que requiere un trabajo de introspección fuertísimo. Así Y como dices, mucho apoyo también de pues, quien te pueda ir guiando por este camino, que no es fácil y es enfrentarse muchas veces a uno mismo y saber qué historias nos estamos contando a nosotros sobre mismos. todo que hay un elemento de confianza. Es muy difícil Claro, decirle a alguien, pues no sé cuáles son mi estructura de valores, ¿no? claro, claro. Necesitas alguien de confianza y luego necesitas alguien que te esté aterrizando, ¿no? Porque las personas porque necesitas compartirlos para que esas personas Claro. vean conductas observables, ¿no? Y te digan, oye, pues esta conducta que tú tuviste no va con lo que tú me dijiste. Y la experiencia que tengo es mi mujer, ¿no? Porque según yo le compartí que yo tenía en mi estructura de valores de entonces, esto fue hace como 6 o 7 años, que yo había puesto integridad muy alto, ¿no? Ujú, ujú. Y yo me veía así como, bueno, pues, si tú dices, vamos a observar, ¿no? Vamos a observar. Y un día veníamos de viaje de Puebla, veníamos a Monterrey, nos gustaba, porque hoy las carreteras ya no lo permiten, pero salir y conocer el país, ¿no? Sí, Y veníamos de Puebla rumbo a Monterrey, y ahí por el Estado de México, en estos periféricos, arcos nortes y cosas así. Y pues me para una patrulla del Estado de México. Y yo traía el permiso turista, pero no lo traía pegado donde lo tenía que pegar, ¿no? ya. Entonces me dijo el policía, no, pues mira, aquí dice que lo tiene que pegar, no me acuerdo, creo que en la parte de atrás, y yo lo traía en una ventana porque me estorbaba el ver. Pues que nos vamos a ir al corralón y todo esto. Y dije, no, imagínate, o sea, tener el corralón, pagar. Sí, claro, claro. Total, le di dinero al estilo mexicano. Y y cuando ya veníamos, silencio en el automóvil, ¿no? Como 20 minutos. Me dice mi mujer, oye, pues no me dijiste que tu valor de integridad estaba muy arriba. Entonces, eso es lo que necesitas, Sí, ¿no? claro, claro. No, y Necesitas. luego la familia son los que te enfrentan, realmente te hacen ver tu realidad. De Entonces, buena manera, ¿verdad? No, nunca de buena nunca manera. de mala manera. Yo llegué, volví a sacar mi hojita y obviamente bajé integridad en el que soy hoy y lo dejé en el muy alto donde yo quisiera estar, ¿no? Pero es difícil si no tienes No, no, cómo te apoyan en este ejercicio, ¿no? claro. Oye, Miguel, y en todo ese proceso que has llevado por 15 o 10 15 años que comentaste, ¿quiénes han sido tus mentores? ¿Has tenido tus mentores? O sea, a lo largo de tu vida, pues la trayectoria que mencionaste es muy completa y has trabajado en muchas empresas. ¿Tú has tenido mentores? O sea, realmente contigo aprendí la importancia de tener un mentor, ¿verdad? Y de acercarte lo más temprano posible en la carrera profesional y personal también a gente que ya tiene más camino recorrido y pedirles asesoría, pedirles apoyo. Muchas Ujú. veces nos cuesta trabajo entender el concepto, pero creo hoy ya es más común y ya es más abierto decir, bueno, tienes que ir a pedir, a buscar un mentor. La Ajá. gente que reconozcas, que la respetes y la admires, que les pidas formalmente ser tu mentor y que te vayan orientando durante el camino, ¿no? ¿Tú tuviste mentores a lo largo del camino, Miguel? Fíjate que mis mentores, yo solamente tuve 2 empleos, ¿no? Gamesa y Iván País. Mis 2 jefes fueron grandes mentores, grandes mentores. De hecho, mi jefe en Banpaís terminó siendo uno de los fundadores de la empresa. Mm, Entonces, significaba que había un vínculo más allá de lo profesional. Eh, pero después de eso, en esta nueva etapa que te menciono, una etapa de descubrimiento y de crecimiento diferente, mis mentores son mis ex socios, ¿sí? mm, Porque en el camino de resarcir, ¿verdad? Decir, bueno, pues si yo hice todo esto de manera indebida,
pues yo quiero rehacer mi relación con ellos, ¿no? Ya han Claro. sido 30 años, entonces ellos siempre fueron fuente de aprendizaje y hoy me aterrizan, nos vamos a ir por ahí a una comida, me dicen hasta de lo que me iba a morir entonces, ¿no? Y me logra sacudir de manera importante. Qué bueno. Y se ven frecuentes, o sea, tienes ya un hábito de verte con ellos cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes. Fíjate que no lo hemos puesto así como una cita de Microsoft Outlook con recurrencia y todo eso, pero hay con quienes me veo más que con otros, ¿no? Claro, Este, con los que más me veo quizás una vez cada par de meses o 3 meses. claro. Y todavía no con todos, o sea, me falta todavía resolver Algunos. un par de casos, sí. Está bien, está bien. Pues es un proceso como quiera. Es un, Déjame regreso unos pasos antes, Miguel, en la historia. Tú me comentaste que tuviste 2 empleos iniciales y luego ya de ahí decidiste emprender. Ujú. En alguna ocasión tú y yo lo platicamos. Es cuando alguien decide emprender, pues el consejo sería al menos tener un colchoncito de 9 meses a un año de dinero, de flujo, para que pues, puedas soportar el arranque de la empresa. Por lo general, las empresas el primer año, pues es difícil ver un rendimiento y verlas que realmente ya, pues, echarlas a volar, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, Miguel, cuando arrancaste CIS y cuando te volviste de ser un ejecutivo en tecnología a ser un empresario? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu experiencia? No, yo tuve un empleador que fue a un país que era una cosa maravillosa. Entonces, yo nunca había tomado vacaciones en los 7 años que había estado ahí. Entonces, cuando decidí salir, era un ambiente difícil porque habían sido expropiados por el gobierno. Y cuando decido, hablo con el nuevo director general, que era un político, era una persona que venía de la Secretaría de Hacienda, y le digo que me voy, me pide que me quede. Entonces me dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos esto? Le dije, mira, te voy a hacer una propuesta. Tengo en el banco en esa época, el periodo de vacaciones era de un mes. Una Ujú. cosa maravillosa. Digo, yo nunca he tomado vacaciones, te propongo algo. Déjame tomar mis 7 meses de vacaciones y en estos 7 meses yo te dedico mi tiempo, pero no tiempo completo, porque yo quiero Ujú. emprender. Ujú. Y entonces hicimos un acuerdo. En aquella época no había trabajo remoto ni nada de esas cosas, había que como quiera ir a la oficina. Entonces lo que hacíamos es que yo me iba muy tempranito al banco, llegaba a las 6 de la mañana y a las 2, que era la hora de la comida, ya me podía ir. Y de las 2 en adelante pues lo dedicaba a mi proyecto emprendedor, ¿no? Y entonces eso implicó que yo no estuve preocupado por de dónde iba a tener mi ingreso mensual, Ujú. además de que Ya, seguía teniendo todas las prestaciones del banco, que eran maravillosas, ¿no? claro. Entonces fue gracias a este empleador que tuve 7 meses de colchón, trabajando un poco para mantenerlo. Y no me lo acabé, afortunadamente mi mujer es muy poco ostentosa, ¿no? Y entonces ella eso iba a rendir 12 meses, ¿no? Pero finalmente como por ahí en mes 4, mes 5 empezamos a monetizar Ok. y ya no fue necesario estar tan preocupados por eso. Oye, Miguel, ¿y qué mentalidad? Debes de hacer un cambio, me imagino. O sea, cuando estás empleado y aunque seas ejecutivo, directivo de una empresa, pues es un cambio de mentalidad, ¿no? El que debes de tener para convertirte ya en empresario, porque ya, pues obviamente es tu responsabilidad hacer que la empresa crezca, salir a vender, hacer que opere de la manera correcta. ¿Cómo logras hacer ese cambio de mentalidad, Miguel? O sea, ¿cuál es el tipping point que dices, sabes que a partir de aquí ya hice un cambio en mi mentalidad? Fíjate que en esta causa-efecto que te decía de tu sentido de propósito, tu estructura de valores, ya en esta definición que haces, ahí está definido quién de 3 personalidades quieres ser, ¿no? Mm. Puede ser el artista, y por el artista me refiero, puede ser alguien que escriba código maravillosamente, es un artista, ¿no? Como el que pinta. Entonces Claro. tienes tu arte, entonces tú te puedes Ujú. dedicar a tu arte. Puede ser el manager, ¿no? El que le gustan los resultados y poderle mover aquí y acá, pero a través de la gente, y a escalar en una corporación, y es el manager, ¿no? Es una Claro. personalidad. Y está el emprendedor, ¿no? Eh,
cada uno de ellos tiene motivaciones diferentes, porque su estructura de trascendencia, valores, creencias es diferente. Normalmente el emprendedor se mueve por dos razones, por trascendencia y por dinero. Y tiene que tener una característica, estar dispuesta a asumir riesgos. Cuando yo tomé esta decisión, mi mujer estaba embarazada de mi 5ª hija. Entonces me decía a mi mujer, pero es que esto es irracional lo que estás proponiendo, ¿no? Tienes que tener este fuego y decir, el riesgo me lo como en la mañana con cornflakes, ¿no? Aunque sea a veces con cierta característica o dosis de ser irresponsable, ¿no? Claro, claro. Pero yo pienso que esas 3 personalidades ya están definidas en esta definición de la que hablamos previamente, ¿no? Claro. Y también la importancia de tener el respaldo de la familia, ¿no? O sea, al final del día dices, pues tu esposa te soportó y te ayudó y fue un respaldo muy importante para que te aventaras a tomar ese riesgo. Y mi papá me dijo cuando tomé la decisión, o sea, él no influyó, pero ya que yo había tomado la decisión y que me iba a aparecer en su casa en mi primer día de emprendedor usando el comedor de su casa, ¿no? Y sabía que es porque ahí estaba emprendiendo. Me dijo, tú no te preocupes, porque si las cosas van mal, alimento y techo nunca les va a faltar. Se mudan aquí con nosotros. Y eso sí es una cosa impresionante. Tener esa red ahí abajo de apoyo y de decir, pues si me caigo, pues me levanto. Y si me caigo, pues me levanto, ¿no? Entonces sí, lo que dices tienes razón. Tener una red de apoyo es muy clave, ¿no? Es clave. Muy importante. Oye, Miguel, y fueron 30 años de tener CIS. Fueron 28 y luego nos tardamos 2 años en todo el proceso de disolución y desvinculación. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes, Miguel? Y también digo, no sé si puedas contar los fracasos, que es a lo mejor de donde se aprende más a veces. De más. Mira, estratégicamente hablando, creo que tuvimos un inicio muy bueno, porque lo que decidimos es que el core de la compañía iba a ser talento. Y empezamos a contratar muy por encima del mercado, el mejor talento. Pero ese acierto a lo largo del tiempo se volvió un tremendo desacierto, porque ese talento lo que debió haber servido era para crear propiedad intelectual, ¿sí? Y no lo hicimos en la dosis que debíamos de hacerlo, sino que nuestra composición de servicios, propiedad, nunca pasó más allá de ser 80-20. Debimos de haber logrado hacerlo al revés, ¿sí? Lo que pasa es que el 80-20, los servicios pues, te generan una recurrencia que te da mucha comodidad. Entonces tuvimos una migración de valor y eventualmente hoy hay una hipercompetitividad que antes no había. Claro. Pero en ese momento empezaron a llegar las grandes empresas, sobre todo a Monterrey. Nuestra base era Monterrey, pero teníamos delivery centers fuera. Pero el 80% de la gente estaba en Monterrey. Y empezaron a llegar los Infosys, los Cognizants, los Tata Consultings, y se empezaron a llevar lo mejor que teníamos y no supimos cómo responder a eso. La guerra de talento, ¿no? La guerra del talento. La guerra del talento no la supimos afrontar. Y entonces eso hizo que la calidad de nuestros recursos bajara. Nuestro 80% de composición ya no podía ser la tarifa que pagábamos. Se desaceleró la innovación y eso empezó a crear divisiones entre los socios. Hasta entonces todo era maravilloso, entonces todos estábamos unidos. Pero cuando empezaron los problemas, empezaron las discordancias, ¿no? Lo que es absolutamente normal. Y yo en lo personal no supe cómo manejar esa situación. Porque no fue una cosa que nos destruyó en una noche, fue una cosa que ocurrió a través de los años. Y simple y sencillamente yo no tuve el liderazgo, porque ni siquiera sabía qué era liderazgo, Rodrigo. O sea, todo el mundo habla de liderazgo y cuando le preguntas, bueno, a ver, tú dime para ti
qué significa liderazgo, ¿no? Ujú, Y te ujú. dan una definición, pero pues, la definición es así como amorfa, ¿no? Eh, es difícil que alguien te diga que en realidad el liderazgo es una competencia que sirve para influir en los Ujú, demás, en sus emociones, en sus ujú. acciones, pero que tiene que tener como condición que sea para servir un bien mayor, ¿no? Ya, Y si no, no es liderazgo legítimo ni auténtico, claro, es claro, liderazgo de poca monta, manipulador, ¿no? Por lo claro, tanto, no se puede llamar liderazgo, claro. a control, ¿no? Entonces, no tuve liderazgo, me di cuenta que no sabía nada de liderazgo cuando fracasé, que no sabía nada de comunicación o de inteligencia conversacional. Yo pensaba que la comunicación era tener un lenguaje florido, dar argumentos. Imagínate qué error, ¿no? Pensar que tú entrabas a una conversación y que el éxito de la conversación es que te prepararas tanto en la conversación que estabas lleno de argumentos y decías, quién puede contra esto, no? Y Claro, llegabas a la conversación y lo que querías era poner tus argumentos y que los demás lo siguieran, ¿no? claro. Un control unilateral de la comunicación. Me di cuenta que no sabía absolutamente nada de comunicación. Mm. Me di cuenta que mi coeficiente de inteligencia emocional era cero, ¿verdad? Y entonces un día oí un autor que dijo, oye, tú te crees muy inteligente, ¿verdad? Porque tienes 130 o 140, te consideras divino y soñado, ¿no? Pues quiero que sepas que tu IQ solamente va a tener una influencia del 10% en el éxito de tu vida, ¿no? Claro, Y además, por mucho que tú hagas y que leas muchos libros, este 10% no va a aumentar, porque es claro, genético, ¿verdad? claro, claro. A mí nunca nadie me había dicho eso, ¿no? No, y el reto es mayúsculo, ¿no, Miguel? Porque en las universidades no nos enseñan eso. O sea, eso nos lo enseña en la vida y luego la vida te lo enseña a golpes, o sea, No. lo Por vas eso, aprendiendo a la práctica. por eso pienso que el mundo tiene que también ser más humilde, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿cuántas cosas están en la historia asiática respecto a educación que nosotros podríamos copiar? Hay autores que no les gusta decir copiar y dicen modelar. Ok, que Claro, nosotros podríamos modelar y meterlo a nuestro frasquito de cambiar nuestra educación, ¿no? claro, Pero hay demasiados intereses de por medio que no lo hacen posible, ¿no? claro, claro. Oye, Miguel, y en este proceso de arrancar y seleccionar, pues también hay un punto muy relevante que es cómo seleccionar los socios, ¿no? O sea, con quién te asocias, si compartes principios, si compartes, pues estilos a lo mejor, o te complementas, ¿no? ¿Cómo? En mi caso fue un no-brainer al principio, porque todos los socios iniciales que le llamábamos de primera generación, porque nosotros llegamos a tener dos anillos, los socios de primera generación y los socios de segunda generación. Entonces yo voy a hablar de los socios de primera generación. Ahí Ya, fue no-brainer. Fueron las personas que trabajaban conmigo o en Gamesa o en País, que cuando me vieron emprender dijeron, yo también quiero ir allá contigo. Y entonces yo le dije, bueno, pero tiene que haber una relación de socios, no puede ser una relación de empleado y director, ¿no? mm, Entonces los primeros socios fue facilísimo, porque era la gente con la que yo me identificaba, con la que he trabajado muchos años. Ya después los socios de segunda generación, pues ya fue un proceso también muy sencillo porque ellos estaban adentro de la compañía y por meritocracia y por adición, por adhesión al perfil, pues eran los que seleccionabas, ¿no? ya. Y durante esta época, Miguel, ¿cómo manejaste la tensión, la presión? ¿Tienes alguna técnica para manejar la tensión y la presión? Pues Ok, no la tenía entonces, ¿no? ok. No la tenía entonces. Eh, Era base de puro músculo, ¿verdad? Era base de muchas Aguanta, horas y muchas horas aguantar. y muchas y aguantar. Y hoy te das cuenta que pues, el cerebro trabaja con neurotransmisores y que tú puedes influir en estos neurotransmisores y tú puedes decidir cuánto cortisol tomas y cuánta dopamina tomas y qué tienes que hacer. Correcto. Hoy
Hoy manejo la presión completamente diferente, ¿no? Mi mentor es Daniel Goleman. Entonces Daniel Goleman me dice cómo hacer esto, ¿no? Y funciona maravillosamente. Yo hubiera querido que Y alguien me... saberlo hace 30 años, ¿no? Así es, ¿no? Que es a lo que me dedico hoy. O sea, a lo que me dedico hoy es ayudarles a las personas a que no tengan que esperar a tener Claro. 67 años para darse cuenta que toda esa sabiduría está ahí en internet, ¿verdad? Pero que es un océano tan profundo y tan inmenso que hay que ir por las capsulitas que verdaderamente funcionan, ¿no? Claro, claro. En todo este proceso, Miguel, de la empresa de esos 30 años, pues tuvieron muchos clientes y digo, hoy se habla mucho de transformación, ¿no? Y transformación digital y transformación de la nube y bla, bla, bla. Pero realmente siempre ha habido transformación, realmente es Siempre como te más mueves de un estado A a un estado B. palabras diferentes. Antes eran grandes sistemas, ERPs, hoy es digital. Pero, en toda esta experiencia y todos estos años de estar ahí consultando empresas, cuál crees que sea el patrón de por qué las empresas fallan en esos procesos de transformación? Yo te lo tengo clarísimo porque a eso me dedico. Claro. Mira, la primera es expectativa, ¿no? Hay que culturizar al top management. Yo, yo solamente 2 veces he escuchado a un CEO que me ha dicho, cuando le digo, oye, ¿tienes conciencia de que esto va a tomar tiempo, verdad? Y me dice, sí. Y uno me ha dicho que tome el tiempo que tenga que tomar. O sea, eso... Y el otro me dijo, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Le dije, yo creo que para que tú veas el resultado que tú quieres ver, nos vamos a tardar 5 años. Y me dijo, no tengo problema con ese tiempo. Dije, pero yo voy a ayudarte a través de tu equipo de trabajo, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer tu equipo de trabajo, para que empieces a ver resultados desde el año 1. Claro. Pequeños brotes verdes, pero que tú digas, esto no lo había visto antes, ¿no? Entonces la primera es expectativa. La segunda, las empresas no tienen liderazgo. O sea, tienen muy buenos managers para el resultado, para el OKR, ¿no? El KPI. Pero cuando tú los ves interactuar con su equipo de trabajo, no son líderes. Claro. Y ellos creen que porque los mandan a un diplomado a no sé dónde de liderazgo, les van a enseñar liderazgo. No. El liderazgo tiene que emanar de la estructura de valores de la compañía. Claro, claro. Y es top-down al final del día, ¿no? Representa la cultura, Yo lo que parte de la cultura de la empresa. le digo a los líderes que coacheo, les digo que es de las dos formas. Si viene top-down, es más fácil. Pero que la responsabilidad de un líder es influir en su círculo. Claro. Y formar líderes. Y si esos líderes hacen su trabajo, van a influir en su círculo. Claro. Y si van generando historias de éxito, la gente los va a voltear a ver. Claro. ¿Verdad? Entonces, les doy la responsabilidad, porque la tienen que asumir, de que el liderazgo se ejerce todos los días, ¿no? Claro, claro. Y la tercera, y quizás tan grave como la segunda, porque la primera me parece que es cuestión de agilidad, ¿sí? El principio de la agilidad es cómo te entrego valor pronto, para que no me estés jodiendo con los tiempos, ¿no? Entonces, la segunda es delicada, pero la tercera es más delicada, y es, las empresas no tienen conciencia que tienen que transformar su organización para que su organización sea una organización ambidiestra, ¿no? Y que deben de poder igualmente ejercer con la derecha el run the business con el transform the business, ¿no? Totalmente. Y esto implica hacerlo en cada persona, porque lo tienes que lograr en cada cerebro y luego alinearlo a que tengan en su hoja de desempeño, tengan cosas que tienen que ver con run the business y con transform the business. Luego tienes que hacer que la organización ya ni siquiera la dibujes en cuadritos jerárquicos, ¿no? Sino que los puedas dibujar con diferentes vistas, dependiendo qué es lo que quieres ver, como lo hacemos en la arquitectura, ¿no? Los famosos viewpoints, ¿no? Oye, ¿qué quiero ver ahorita? ¿Colaboración? Ah, mira, así se colabora. Esta es la vista de colaboración. ¿Qué quieres ver? ¿Innovación? Esta es la vista de innovación, ¿no? Claro. Y no saben cómo ser ambidiestras. Entonces, inician con programas que no terminan, porque no son programas,
es una transformación organizacional. Claro. Entonces creo Claro, que sí, también perdón, sí, lo que he visto también, Miguel, es una falta de visión. O sea, creo que los líderes deben tener una visión de hacia dónde quieren lograr esa transformación y luego lograr convencer a lo mejor a la primera línea de ejecutivos o de directores en por qué se debe hacer esa transformación. Si no se hace, probablemente el negocio en 5 años deje de ser rentable y a partir de ahí empezar a hacer lo que dices con el resto del equipo, ¿no? También se habla mucho de liderazgo servil. Oye, ¿cómo pues eres más como líder, cómo eres más servicial para que la gente pues vaya haciendo el trabajo que estás proponiendo que se realice? ¿Cómo eres más empático? Hoy se habla también mucho de la empatía con los empleados, ¿no? empatía es una característica de la inteligencia emocional. Y el líder tiene que ser muy inteligente emocionalmente. Entonces el líder que verdaderamente desarrolló todas las competencias que requiere es un líder que cuida su IQ emocional, su IQ mental, su IQ espiritual y su IQ Uh-huh. físico. Son Totalmente, cuatro IQ totalmente integral. que nos dice Kobe, ¿no? Y un líder cuida las cuatro. Tú te das cuenta porque es el tipo que tiene clara la diferencia entre fit y health, ¿no? Claro, claro. Porque hay una gran diferencia. Sí, sí, sí. Es el tipo que todo el día está aportando ideas nuevas, ¿verdad? Sigue creciendo, tiene growth mindset. Es el tipo que es inteligente emocionalmente, tiene énfasis en la empatía y en las relaciones, ¿no? Claro, claro. Es parte del liderazgo, ¿verdad? Y cuando yo te decía Claro, que liderazgo es servir un bien mayor, pues tiene que ver con servir, claro, ¿no? claro. Y que puede ser que ahí esté la clave también de la vida, ¿no? Al final del día la vida es cómo sirves y cómo aportas valor, realmente cómo aportas valor en la mesa que estés. Y tienes que ser situacional como líder, ¿no? Tú no vas a liderar igual en una situación de crisis, ¿verdad? Claro, Que en una situación de éxito, donde tienes tiempo claro, para el aprendizaje. claro. Pues el líder también tiene que ser como un camaleón que se adapta y lee, hace lectura, desarrolla las mismas competencias, pero se puede adaptar. Entonces, sí es cierto que la visión puede ser importante, pero si tú tienes una organización ambidiestra, la organización ambidiestra, si es necesario pivotear una visión, te va a ayudar a pivotear la visión, ¿no? Yeah. Aunque venga desde arriba, te va a decir, no, ese no es el camino, ¿no? Si quieres tener éxito económico y darles tu renta a los inversionistas, ese no es el camino. Eso Claro, te va a ayudar a una organización ambidiestra, ¿no? claro. A base ¿Y de no crees que en todo este tema de por qué las organizaciones no han logrado ser ambidiestras tiene mucho que ver con, al final del día, la gente que estamos operando, al final del día, nuestra formación es técnica, ¿no? Y tu pensamiento, de alguna manera, como te forman, pues se vuelve un poco más táctico, más operativo. Y luego muchas veces nos cuesta movernos a un pensamiento más estratégico para lograr ver realmente el todo y no nada más ver el cachito de lo que te toca a ti en tu empresa. ¿No crees que por ahí, o sea, no has visto que por ahí sea el problema de por qué este tipo de transformaciones fallan? ¿Cómo recomendarías a lo mejor a alguien que dices, oye, cómo cambiar tu pensamiento táctico operativo a empezar a ser un poco más estratégico? Porque eso te va a dar un espectro mayor y te va a dar Sí, más visibilidad de muchas cosas que a lo mejor puede ser que hoy no veas. estoy de acuerdo. Creo que es importante, creo que si una organización ambidiestra y tiene gran liderazgo, va a encontrar el camino. Tú ya me estás preguntando por el camino. El camino tiene que ver con hacer la conexión apropiada entre qué te impulsa a esa estrategia, es decir, cuáles son tus drivers, cuáles son tus triggers en el mercado, ¿no? Que transformas en estrategia y luego eso pasarlo desde el punto de vista de arquitectura de procesos, eso que representa en términos Claro, de capabilities, como capabilities organizacionales, en términos de value streams, en términos de procesos y servicios, y luego logres hacer esa conexión con tecnología, con aplicaciones, con datos, con tecnología. Las prácticas de hoy todas traen una propuesta muy clara de valor, ¿no? Si tú te adhieres a ITIL 4 para que tu equipo de gestión de servicios de TI, pues sin problema, ellos van a ver claramente el value stream que trae la práctica. Si tú pones una práctica de
arquitectura, la práctica te va a conectar con valor. Si tú Claro, pones una práctica de gobierno, en la práctica de gobierno te va a conectar con valor. Eso lo van a lograr los líderes. Los líderes van a decir, para hacer esto necesitamos este tipo de mejores prácticas, y las mejores prácticas te van a llevar a hacer esta conexión entre lo que está afuera, que es el mercado, lo que está dentro, que es tu visión, tu misión, lo, la forma como interactúa la función con aplicaciones, con datos, con tecnología, y van a lograr esta maravillosa conexión en armonía, ¿no? claro, Los tecnólogos le llaman alineación. Yo creo claro, que ahora hay claro. mucha conciencia de los CEOs que sin esta alineación y correr Difícilmente, en ¿verdad? automático, pues, pero para eso requerías una organización ambidiestra, porque ¿qué te va a decir alguien? Claro, No, es que o corro la nómina y la monitoreo y los eventos o quieres que haga cambios. No, las dos cosas. Las claro, dos cosas. claro, Es decirle no a la tiranía de la disyuntiva. Es tema de ambidexteridad. No me digas esto o aquello, ¿verdad? claro, Es claro, esto y es aquello. Y claro. tiene la misma importancia, ¿no? Sí, y al final eso es lo que hace que las empresas exitosas se conviertan, pues ahorita mencionaste al autor Jim Collins, ¿no? Ujú. De cómo conviertes una empresa buena, good to great, ¿no? O sea, cómo la Así es. mueves de ser buena a ser muy buena, ¿no? Ujú. El famoso Extraordinario. concepto del flywheel y Ujú. cómo lo defines y cómo lo vas empujando constantemente. Ahorita quisiera cambiar un poco la conversión. Miguel, tocaste un punto que tiene que ver con gobierno. Ujú. Y sé que tú eres un experto y yo en vidas pasadas, antes de conocerte, me entrené en COVID y me certifiqué, pero realmente no lo logré, no lo terminé de entender hasta que lo pude platicar contigo. Tú me lo enseñaste. Si tuvieras un director general ahorita aquí enfrente, Miguel, o un director de tecnología, ¿qué le dirías sobre la importancia de tener un modelo de gobierno de tecnología? Sobre todo creo hoy, porque ya el mundo, obviamente el mundo cambió Ujú. y cada vez el acceso a la tecnología es más sencillo, está más democratizado con tantas herramientas como software as a service. Cualquier área de mercadotecnia o cualquier área de negocio, pues ya se imagina cuál es la plataforma que le va a servir para resolver su problema, ¿no? Ujú. Y es ahí donde se generan los hilos. Y de ahí viene la importancia de tener un buen gobierno de tecnología. Ujú. Yo sé que tú eres experto y que te apasiona también el tema de gobierno de tecnología. ¿Qué le dirías a un director general sobre la importancia de tenerlo? Mira, yo le diría, ¿cuántas mejores prácticas tienes implementada en tu organización de TI, no? Empezaría por escuchar qué tan receptivo puede estar a una mejor práctica. Hay quienes no creen en esto, ¿no? Claro, Les claro. gusta más decir, yo me lo inventé, yo me lo creé, ¿no? Eh, entonces, primero buscaría entender cuál es su tren de pensamiento. Si él Claro. tuviera ya una práctica, déjame decirte, ITIL 4 y llegara a un experto de ITIL y le hiciera un assessment de madurez y le fuera muy bien, está muy bien implementada la práctica ITIL, yo le diría, alinea en la parte de gestión tu práctica de ITIL con una práctica de gobierno, ¿no? Ya. Como tú sabes, la práctica que ahorita mencionaste, COVID, tiene una parte de gobierno y tiene una parte de gestión. Sí, Entonces, si ya tienes una práctica, la alineas en la gestión y le pones la capa de gobierno, ¿no? Eh, a los directores de ahí no les gusta el gobierno porque pues los gobierna, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una persona eh, que tiene un ego muy grande, ¿no? Y que goza de mucha confianza en la compañía, ujú, sí, no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Cuando tienes una persona con mucha experiencia que lo que está buscando es mejorar, entonces hay el abono para decir, el gobierno de TI te va a ayudar muchísimo a conectar la necesidad de la empresa con lo que tú puedes ofrecer para crear valor, ¿no? ya. Y Entonces, también tiene mucho que ver con cómo la empresa o las empresas adoptan nuevas tecnologías, ¿no? Como dices, a lo mejor esta persona que tiene mucho poder, pues va a ser difícil vencerle el ego y por ende pues va a tomar decisiones a lo mejor unilaterales que pueden afectar el crecimiento de la empresa. pero como tiene mucha confianza en la cuenta de banco,
le puede hacer muchos retiros, ¿no? Claro, claro. Y si yo estaba en compañías donde tiene tal grado de confianza el CIO, que abajo no hay ninguna práctica, pero lo hace bien porque tiene talento para dirigir, ¿no? Pero la pregunta, cuando yo tengo estas conversaciones con ellos, son conversaciones medio rispidonas, ¿Cómo no? le digo, es que yo no estoy juzgando si lo que tú has hecho no está bien. Lo que estoy tratando de hacerte ver, si eso es lo que has logrado, sin la conciencia de lo que estás haciendo, lo estás haciendo como debe de ser, ahora Claro, imagínate lo que podrías estar logrando. claro. Y date la oportunidad. ¿Cómo te das la oportunidad? Trae a alguien a quien tú confíes y dile, evalúame si estoy haciendo bien mi desarrollo interno de aplicaciones, ¿no? Es más, ¿cuántas veces me han dicho, no, nosotros somos Scrum, ¿no? Trae a un experto de Scrum que te diga si realmente lo estás haciendo bien. Y vas a Claro. descubrir con honestidad que no lo estás haciendo bien. En realidad Claro, tienes un método predictivo, adaptativo ahí, que no es un método ágil, pero no te quieres dar cuenta, ¿no? claro, Y eso el director general y el CIO no lo va a explorar. Para eso claro. está él ahí, ¿no? Sí. Que también tiene que ver un tema de humildad, ¿no? Decir, oye, si ya lograste muchas cosas y a lo mejor tienes mucho poder y has logrado resultados en la empresa, pues de alguna manera tienes que tener humildad para seguir, pues a lo mejor sistematizando estas decisiones, que no queden solo en un grupo de personas. ¿Dónde vive, dónde vive la humildad? Pues donde el ego no tenga morada, ¿no? Claro, claro. De Qué otra gran frase, forma, qué gran frase. se sofoca, ¿no? Claro, Y la humildad vive en el growth mindset de una persona que quiere crecer en su IQ espiritual y en su IQ emocional. claro. Entonces, si una persona no quiere crecer en su IQ emocional y no quiere crecer en su IQ espiritual, no hay nada que hacer. Y peor si tiene la confianza, ¿no? Porque va a ser una barrera impenetrable. Totalmente. Entonces yo Hablan, le doy la mano, lo felicito o la felicito y me voy, porque no hay nada que hacer. Y pasa claro, igual con mis coaches. Llegan muchas personas a pedir ayuda y yo les pongo 2 o 3 tareas al principio. Y si de las 3 tareas que les pongo fallan 2, igualmente me despido, ¿no? claro, Porque no es cierto que necesitan ayuda. claro. Tiene que demostrar, tiene que haber un compromiso, si no realmente no hay un cambio, ¿no? Así es. Sí, No estás completamente convencido de querer hacer ese cambio, ¿no? claro. Oye, Miguel, y hablando de cambio, pues el día de hoy creo que en esta época vivimos en una época donde hay muchísimo ruido. Hay mucha información, hay un desborde impresionante de información, mucho en redes sociales, pero también mucho en medios y creo que ha sido muy complejo o es muy complejo la forma como uno adquiere conocimiento. ¿Tú tienes alguna técnica? Sé que te gusta leer, sé que eres un ávido lector y a mí me has recomendado grandes libros, pero ¿tienes algún hábito de cómo consumes información? Sí, mira, Y sobre todo, ¿cómo aprendes? Porque creo que una habilidad que no, igual volvemos a lo mismo, no nos enseñan en la escuela es cómo aprender a aprender. Toda bueno, la vida te la vas aprendiendo, toda la vida, o sea, ya mencionaste el final de la película, ¿no? Pero ese es el final de la película. Una forma de aprender es modelar, ¿no? Modelarte en alguien. Yo lo que he hecho a lo largo de mi vida es ir escogiendo mis autores, ¿no? A quienes sigo y en qué tema, ¿no? O sea, qué autor en qué tema. Entonces, por ejemplo, para la parte, digamos, a los tecnólogos les gusta llamar soft, ¿no? O sea, de competencia soft. Pues tengo un claro, listón de 25 autores y a veces saco uno y meto otro, ¿no? Y entonces ahí vas a ver en la lista a Kenneth Blanchard, a Patrick Lencioni, a Tony Robbins, a Robin Sharma, a Simon Sinek, a Steve Covey, con las respectivas obras, y a ellos me gusta leerlos en libros, ¿no? mm, Cuando soy nuevo a una obra, por ejemplo, nuevo a John Cotter, lo que empiezo es a leer sus libros al revés, ¿no? mm, Empecé por Change y luego me fui hacia atrás y cuando veo que está ya repetido, digo, ya no es necesario ir más atrás. Ya, ya, y ya yo aprendí, por eso los leo hacia atrás, porque realmente esos autores evolucionan y van sí,
condensando todos sus aprendizajes en sus últimas obras, ¿no? Ya. Entonces eso, por ejemplo, es lo que me ha ayudado en la parte de inteligencia emocional, en la parte de inteligencia espiritual, ¿no? Eh, Luego está toda la parte de tecnología. Pues, ¿qué hago ahí? Pues yo soy un amante de las mejores prácticas. Creo que eso es una forma muy rápida de obtener resultados. Entonces, pues si la práctica tiene un autor atrás o una ORG, pues esa es mi fuente de aprendizaje para esa práctica, ¿no? Y no me salgo de ahí. Oye, pero es que acá me están hablando de Scrum. No, a ver, yo ya decidí que es Scrum Study, ¿verdad? Y ahí me voy a quedar, porque yo ya sé que hay muchas certificadoras y va a haber muchas variantes y no voy a poder con todo. Entonces me quedo con el autor de la práctica y ahí me mantengo. Y si es IT for IT, pues Open Group. Y si es IT, pues me quedo con Excelos y no me muevo. O sea, agarro la práctica y no me distraigo porque si no, como tú dices, hay mucho ruido. Y inclusive cuando hago mis consultorías, yo le digo al cliente, tú dime qué práctica vamos a seguir y de qué framework o autor. Y esa es la que vamos a seguir. Tú la vas a escoger, ¿no? Pero no me vas a traer del tingo al tango y que esto dijo aquel y que esto dijo el otro. Tú dime cuál. Y esa es la que seguimos a rajatabla, ¿no? Y luego pues, está la parte de la economía y todo esto. Pues ahí me abandono mucho a los diarios digitales, ¿no? A las notas. No soy un experto en esos temas. Entonces me educo como alguien que está en su escritorio en Wall Street leyendo el diario por la mañana. Digo, eso debe ser suficiente para mí, ¿no? Claro, claro. Y eso es como filtro. ¿Cómo me educo? Me educo con me autoeduco. Creo que tú lo dijiste ahorita, una de las cosas que deberían de estar en los colegios es autoaprendizaje, ¿verdad? Claro, claro. Autoaprendizaje y experimentación, porque no Claro. sirve nada más autoaprender. Hay que ir a la calle y hay que ponerlo en práctica, ¿no? Claro. Claro, y justo leí hace poquito también el resumen del top 5 de Power Skills. Ahora le llaman ya Power Skills, más que Soft Skills. Y LinkedIn sacó un reporte donde dice que son creo que entre 3 y 5 Power Skills más importantes para esta nueva época, ¿no? Una es, pues, obviamente, tener creatividad. Otra, poder trabajar en equipo, tener colaboración, etcétera, ¿no? Entonces, el consejo que menos daban era aprender cosas técnicas, porque al final del día el ritmo de cambio es tan rápido que aprendes algo hoy que en 2 años ya no es vigente, ya tienes que actualizarte. Así es. Pero ese tipo de modelos mentales que vas aprendiendo a lo largo de la vida te ayudan mucho para ir adquiriendo el conocimiento técnico de los nuevos herramientas o plataformas que van saliendo, ¿no? Correcto. Y también uno hablaba mucho del tema de aprender con los amigos. Y justo decías, oye, pues ¿cómo haces? Tú y yo lo hemos platicado que hay un estudio en Harvard que estudió creo que 86 años la evolución de las personas, ¿no? Y al final a la conclusión que llegan es la gente más feliz es la que logra tener un grupo de amigos. Y bien dicen que somos ¿cómo va? Somos el resultado de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Tú cómo, aparte de todas las técnicas que usas de aprendizaje de libros y artículos y algunos medios digitales, ¿cómo seleccionas tus amigos, Miguel? Ay, caray, esa es una parte. Que mucho de ahí, se aprende mucho de ahí también, ¿verdad? Se aprende muchísimo, muchísimo. Mira, yo no sé si tú estás muy familiarizado con Dunbar's Numbers, ¿no? Casi no lo he leído. Ok, es un gráfico, que lo veas, que te dice, lo pone en círculos, con cuántas personas realmente interactúas en la vida. Entonces te dice, una persona a lo largo de su vida, no me acuerdo los números, pero creo que dice son 5,000, y luego dice, ahora te los voy a poner en círculos. Agarra los 5,000 y luego decir con los que has tenido trato alguna vez, con los no sé qué, con los que regularmente interactúas. Pero los dos círculos de más adentro son las personas con las que tienes un lazo afectivo que tú nutres todos los días, que normalmente es tu familia. Claro. Y Dunbar le pone un 15, ¿no? Son 15 personas, hombre, ¿no? A lo mejor 16, a lo mejor 14, pero 15 personas. Y luego el círculo de más afuera
es el círculo de las personas con las que no tienes este lazo afectivo. Para mí, y haciendo yo mi propia interpretación de Dunbar, ahí están los amigos, ¿sí? Ya. Y son 50, ¿de acuerdo? Estos 50 ya los tengo. Entonces, ¿cómo entran y salen a este círculo de 50? Son mis coaches, ¿no? Son Ujú. mis coaches. Son aquellos con los que logré hacer esta conexión. Claro, Aquel chavo que llegó y que quería poner un negocio y que quería poner un negocio de Haití y que lo guié y que entonces nos estrellamos juntos porque el primer negocio no funcionó, pero que ahorita ya monetiza con su sitio. Ese tipo va a entrar a esos 50, ¿no? claro, Y claro. alguien va a salir porque no es posible, va a salir al siguiente círculo, ¿no? Yo diría que ese mi método de selección natural, ¿no? Ok, Con en esos 50 sigues trabajando con quien te aporta valor, como tú bien lo dijiste, y a quien tú le aportas valor. claro, claro. Sí que es una relación mutua al final del día. Y este es un ejemplo, este ejemplo de colaboración entre Rodrigo y Miguel es un ejemplo perfecto, ¿no? Sí, sí. Cambiando un poco de tema, Miguel, ya entrando a temas a lo mejor ya para ir cerrando nuestra conversación, Uh-huh. ya más, un poquito más filosóficos. Por ejemplo, si tuvieras que darle un consejo a tus hijos, sé que tienes 5 hijos, 5 sé que hijotes. son hombres, o sea, tienes hombres y mujeres, Uh-huh. de cómo ser exitosos en lo que desean hacer en la vida, Uh-huh. pero basándose en lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida, Uh-huh. ¿qué les dirías? ¿O qué les has dicho? Ok, mira, el padre tiene un ciclo de vida, ¿no? Al principio, cuando los niños están recién nacidos y hasta que cumplen cierta edad, es proveedor, ¿verdad? Porque la madre es la que tiene la relación principal. Pasa esa etapa y el padre tiene otro ciclo que se llama ser protector, ¿no? Y el padre tiene estas diferentes etapas. Hay una etapa donde el padre, cuando son teenagers, es el villano, ¿no? Y Sí. luego hay otra etapa, cuando los hijos están jóvenes, veintitantos años, donde el papá es el héroe, ¿no? Mm. Pero yo nunca había visto algo más allá de eso. Ahora ya lo veo porque mi hija, la más pequeña, tiene 37 años, ¿no? Entonces, pues imagínate, mi bebé tiene 37 años, yo jamás hubiera sabido qué me esperaba en este ciclo de vida. En este ciclo de vida, el papá es como una especie de mueble al que van a visitar los domingos, ¿no? Una vez a la semana. Antes de esta etapa, el papá era consejero, ¿no? Ahí Mm. como cuando empiezan a hacer sus primeros negocios, ¿no? Tener quizás su segundo, tercer empleo. Mm. Y en esa época, ¿qué les decía? Porque ahorita ya no les digo nada, porque no me pregunta nada, ¿no? Entonces ahorita ya no hay ese tipo de relación. Mi mujer se ríe porque me dice, ya ni te pregunta, ¿no? Es parte de nuestra burla. Este, pero cuando el papá era, digamos, consejero, ¿qué les decía? Yo les decía que construyan relaciones que perduren por toda la vida a través de la creación recíproca de valor. Claro, Eso los iba a llevar a donde ellos quisieran llegar, claro. ¿no? Oye, en un mundo tan transaccional, ¿no, Miguel? O sea, al final del día creo que hoy las relaciones son tan... pudieran ser tan efímeras y tan transaccionales que dices, poco profundizas ya en la vida de las personas Así es. para que realmente aportes un valor. Y les daba un consejo que yo no seguí, ¿no? Porque aunque yo tuve, siempre desde el principio, a todo mundo traté verdaderamente como si fuera mi socio, nunca como fuera mi empleado. Sí. Mi ego no me lo permitió hacerlo por completo, ¿verdad? Sí. Yo siempre decía el fundador, hasta para hacer la diferencia entre Mm. los que habían llegado después en primera generación, ¿no? Ya. Y esa parte no me dejó disfrutar esto. Ya. Pero si Ya. tú lo puedes hacer desde la inteligencia emocional, desde la humildad, y crear estas relaciones y construir estas relaciones productivas, yo creo que es el mejor consejo. Ya no estaba como para decirles a que desarrollaran un growth mindset. Más atrás, sabiendo lo que sé, me hubiera esmerado mucho más
en que encontrar los mecanismos para poner en ellos una mentalidad de crecimiento permanente, ¿no? No, muchas gracias, Miguel. Gracias por tu generosidad. Creo que son grandes consejos. Y justo ahorita hablabas me quedé pensando, a ti en lo personal, ¿cuál crees que haya sido lo más importante que ha pasado en tu vida y que te ayudó a alcanzar ese éxito, ¿no? Al final del día creo que lo que dices es disfruta el camino. O sea, Sí, que no te gane el ego, pero tienes que disfrutar un camino porque es un camino largo, no es un sprint, tiene que ser un maratón. fíjate que hay que hacer la definición de éxito. Mi definición de éxito hoy, y quizás si me hubieras preguntado atrás, mi definición de éxito hubiera sido diferente, es saber que puedes contribuir a, a la sociedad a través de tu oferta de valor, ¿verdad? Claro. Disfrutarlo y estar en paz. Yeah. Excelente. Yo creo que esa es mi definición de éxito hoy a los 67 años. Poder seguir contribuyendo, nutriendo, ir y regar la plantita y que siga creciendo, ¿verdad? Que pueda seguir nutriendo estos vínculos y estar en paz. Claro. Y va cambiando, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que cuando eres más joven, tu definición de éxito pudiera ser diferente por la etapa donde estás viviendo. Así lo y creo. la vas evolucionando en tus diferentes etapas de la vida. Así lo creo. Así lo creo. Perfecto, Miguel. Pero el estar en paz debería de ser no negociable en cualquier claro, etapa, ¿verdad? Claro. Y si tuvieras un superpoder para cambiar algo en el mundo, ¿qué dirías? ¿O cuál superpoder quisieras tener? Quisiera poder tener el superpoder de poner en todos lados lo necesario en el sistema de educación, en las propuestas de valor de las diferentes empresas. En todos lados pudiera embeber el formar la competencia de aprender a aprender. Totalmente. La mejor competencia del mundo es el desarrollar tus propias competencias. Ok. Y si tuvieras que regresar el tiempo, Miguel, ahora que hablamos de aprender a aprender y lo que no nos enseñó la escuela, ¿qué le dirías al Miguel de 20 años? Ya con todo lo que sabes y con todo lo que has aprendido a lo largo de la vida, ¿qué le dirías al Miguel de 20 años? Le diría, todo lo que vayas a hacer en lo sucesivo, le diría, te va a ir muy bien, vas a tener éxito, vas a tener una empresa muy fregona. Nada más ahora, en tu mapa mental, sustituye todo lo que tenga que ver con ego por humildad. Humildad. Qué complejo es bien complicado. ¿No crees que el ego de alguna manera te ayuda a impulsar también? O sea, si no tuvieras ese ego, o no sé si es ego, debería ser más como una ambición positiva, una buena ambición. Combinado con humildad. Es un motivador. Es un motivador, ¿no? Podría ser un motivador. Es un motivador. El punto es que la humildad también es un motivador, porque la motivación de servir, ¿verdad? Es un tema de cultura y de aprendizaje. La motivación de servir es mucho más poderosa que servirme a mí mismo. Yeah. Entonces creo que es reemplazable. Pero, por ejemplo, si tú le dices a alguien que si ha leído el libro de Power of Now, te va a decir que llegó hasta la mitad, ¿no? Porque es impotable, o sea, es un chapopote metido a través de las venas. Pero verdaderamente ahí el autor Tolle te hace ver la importancia de reemplazar el ego por la humildad, ¿no? Yeah. Miguel, ha sido una plática maravillosa. Como siempre, cada que platico contigo aprendo un montón de cosas. ¿Qué proyecto te motiva en los siguientes meses, Miguel? De cara a que ya vamos a arrancar el siguiente año y bueno, el 2025 la planeación, no sé si hagas la planeación ahorita al corte de año o la haces arrancando, pero ¿qué te motiva o qué te tiene motivado en los siguientes meses? Me tiene motivado poder conseguir no más clientes, porque disfruto más trabajar con los mismos en más cosas, ¿no? Claro. Pero si hay más clientes porque con los mismos no se puede, pues entonces hay que hacerlo. Es como los numbers, si los 50 no hay, pues hay que reemplazar, ¿no? Pero esto que hago todos los días, que nos tocó compartirlo, que es ayudarle a las empresas a hacer su transformación a través de las propias personas, transformando a las propias personas. Claro. Esa es mi pasión.
O sea, Ahí está la clave, ahí está para la mí clave. ver cómo una empresa se transforma, pero no por lo que yo dije o Mm, por lo que yo hice, sino por lo que hacen las personas que ya estaban ahí y que empiezan a actuar y a pensar diferente. ya, Esa es una gratificación que yo no creo que haya muchas personas que la puedan sentir. correcto. Miguel, ¿algo que me haya faltado preguntarte o que tú quisieras comentar? No, yo creo que este fue mi vida en una nuez, ¿no? Hay una vida impresionante, Miguel. La verdad que yo te agradezco infinitamente por tu generosidad en compartir lo que sabes, en compartir y acercarnos a conceptos que a mí en lo personal me han ayudado muchísimo a cambiar como persona y en lo profesional justo en el momento que lo necesitaba. Entonces, cada que platico contigo, de verdad que es súper enriquecedor y espero que la gente que nos escuche pues también le encuentre todo ese valor que acabas de aportar. Déjame hacer un énfasis en algo que ya dije, pero me quiero despedir con esto. Aprender no es tomar un curso de Udemy, ¿verdad? O ir a hacer un diplomado de Harvard online. Eso no es aprender. Ese es el primer paso de aprender, ¿no? El segundo paso de aprender es llevarlo al campo y estar dispuesto a equivocarte las veces que sea necesario y no cambiando y volviendo a la improvisación, sino regresando a la fuente y decir que hice mal. Y finalmente que alguien te diga, oye, ya me lo enseñaste. O sea, lo Mm, aprendiste, lo aplicaste y ya me lo enseñaste. Es hasta ese momento en que puedes decir, ya tengo la competencia. claro, claro. Lo estás dando, estás dando. Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer platicar contigo y tenerte en el podcast. Y pues, nada, mil gracias, Miguel. Nos vemos muy pronto. Seguramente que sí. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Rodrigo, cuídate. Gracias.